Pues venga. Punto 4. Si vais tomando notas de los puntos que vamos hablando, polarización política. Si tenemos que poner probablemente, a ver, esto es muy, no me gusta, ¿vale? Pero si tenemos que poner una razón por la cual la Segunda República fracasó, es por la polarización. La Segunda República intenta nacer como una especie de modernización española moderada de izquierdas, ¿no? Eso es como intentan hacer la Segunda República. Pero lo que le va a ocurrir a la Segunda República es que ese intento de modernización moderada fracasa, porque no hay suficiente dinero, sobre todo. No hay suficiente dinero, pero luego también porque desde la izquierda y desde la derecha se van a ir extremando las posiciones. Esto ya se inicia con, por ejemplo, la pastoral del cardenal Segura, ¿no? Y la quema de conventos y de iglesias que van después. Esto ocurre con el el intento de golpe de Estado de Sanjurjo del 32. Vemos que cuando gobierna la izquierda hay una parte de la derecha que intenta hacer que no gobierne la izquierda, pero es que cuando gobierna la derecha hay una parte de la izquierda que intenta evitar que gobierne la derecha. Con lo cual, esto lo que genera es cada vez más tensión. Y las tensiones van en aumento. ¿Dónde podemos ver esto? A ver, después de la Revolución de Octubre del 34, después de la Revolución de Octubre del 34, los siguientes gobiernos en España van a tener todavía más ministros de la CEDA. La huelga general de la UGT del 34, de octubre del 34, había ocurrido porque se habían introducido 3 ministros de la CEDA. Después de la Revolución de Octubre va a haber todavía más ministros. Y Gil Robles, que es el líder de la CEDA, va a introducirse en el gobierno como ministro. ¿Vale? Gil Robles hasta el momento no había participado dentro de los gobiernos. Esto significa que el gobierno de derechas del bienio radical cedista cada vez tiene más presencia de la CEDA, la cual es un partido que no se define como republicano, sino solo como católico. Bueno, y a la derecha va a surgir un partido que es todavía más de derechas, que poco a poco va haciéndose más popular, cuyo líder es Calvo Sotelo, ¿vale? Ese partido, el Bloque Nacional, yo no creo que tengáis que memorizar el nombre, ¿vale? Pero sí que estaría bien que sepáis el nombre de Calvo Sotelo. Va a hacer que desde la derecha haya todavía más partidos más radicales de derechas y que se oponen a que la república exista. Son partidos de derechas que dicen abiertamente que no quieren una república, que quieren cambiarla. Recordad que la CEDA, uno de los objetivos con los que había llegado al gobierno, era el modificar la Constitución, ¿vale? Modificar la Constitución. A ver, ¿cómo decía aquí en el ABC Calvo Sotelo? Queremos un Estado fuerte que imponga la ley a patronos y obreros, jerarquía férrea. Si hay una palabra que nos sirve para definir qué es el fascismo, es jerarquía. Yo esto os lo voy a decir un montón de veces. Fascismo equivale a defender la jerarquía. Es decir, de que todo el mundo tenga muy claro cuál es tu papel en la sociedad. Y que si te dicen que tienes que hacer algo, lo hagas. Eso significa jerarquía. Y lo podéis ver muy fácil en las películas, por ejemplo, que representan la Italia de Mussolini o que representan la Alemania nazi, ¿no? En la que el individuo no es nadie. Más adelante intentaré explicar bien qué es el fascismo y son otras ideologías, pero de momento nos quedamos con que Calvo Sotelo va ganando fuerza. Pequeño spoiler. La Guerra Civil Española, el evento que va a hacer que estalle el golpe de Estado es el asesinato de Calvo Sotelo. ¿Vale? Calvo Sotelo va a ser asesinado en el 36, en julio, y por ese asesinato es por el que se va a llevar a cabo el golpe de Estado en julio. ¿Vale? Bueno, es un personaje que hay que saberse el nombre. Dentro de este se creaba, poco después, Unión Militar Española, integrada por destacados jefes como el general Sanjurjo, que intentaban acabar con la República. En el fondo, esto se resume en que desde la derecha se empieza a popularizar partidos políticos que abiertamente son antirrepublicanos, que quieren acabar con el régimen de la República. Bueno, ¿y desde la izquierda qué está pasando? Pues desde la izquierda también hay una radicalización. ¿En qué sentido? Bueno, pues desde la Unión Soviética existía una cosa que se llamaba la Cominter, que ya hemos hablado de ella, pero que no tenéis porque yo entiendo que a lo mejor no os acordéis. A ver, esto no está en la presentación, intentad por favor escucharme y intentad apuntar algo, ¿vale? ¿Cuántas internacionales obreras hay? 3 que tengamos que sabernos, ¿vale? La primera es la anarquista socialista o marxista. La anarquista marxista. Esa se rompe, y se crea una que se llama la CNT, que es la Unión Nacional de Trabajadores de la República Popular China. ¿Vale? La CNT se rompe
y da lugar a una segunda internacional que es solo marxista, que es a la que se adhirió el PSOE. Esto es del anterior trimestre. Pero hay una tercera internacional, y esa tercera internacional es de 1920, y es la internacional comunista, que se llama la Cominter, con K. Bueno, esa Cominter va a tener mucha importancia dentro de la Guerra Civil Española. La Cominter es una internacional que intenta aglutinar a los partidos comunistas europeos. Ahí es cuando nace en España el Partido Comunista, 1921. Esa tercera internacional, la Cominter, va a decir que en Europa es necesario hacer frentes populares. Frente popular con mayúscula, ¿vale? Frentes populares. ¿Y qué son frentes populares? Pues ellos dicen, para luchar contra el fascismo, la solución es la unión de la izquierda. Y la unión de la izquierda es el Frente Popular. Es decir, el Frente Popular es que en los países de Europa, no solo en España, los partidos de izquierdas se unan en una coalición que se llama Frente Popular. ¿Vale? Creo que en el epígrafe lo pone directamente, ¿no? No dice en el punto 3 del epígrafe el Frente Popular. Sí, lo dice aquí. Vale, el Frente Popular es eso, ¿vale? Es una iniciativa propuesta desde la Tercera Internacional, la Internacional Comunista o Comintern, como solución antifascista para que las elecciones en Europa las venza la izquierda. Y el Frente Popular es una coalición de partidos de izquierdas. Bueno, pues eso se va a ejecutar en España, se va a llevar a cabo. Se va a crear un Frente Popular en España, que va a intentar unir a los partidos de izquierdas. Pero, y aquí está lo importante, es una iniciativa de la Comintern. Y el Partido Comunista es dentro de la izquierda una de las posiciones más radicales de izquierdas. Estamos viendo como poco a poco empieza a ganar presencia una visión del socialismo, porque el comunismo al final es distinto de socialismo, pero intenta apropiarse del concepto de socialismo. Estamos viendo que dentro de la izquierda quien empieza a ganar presencia es la visión más radical de la izquierda, ¿vale? Dirigida desde la Unión Soviética. Que luego en la guerra civil es cuando va a triunfar. Al final de la guerra civil va a haber emisarios políticos traídos desde Moscú para controlar la Segunda República. Bueno, pues esto es el inicio, ¿vale? Esto es solo el inicio. Movimiento antifascista de unión de las izquierdas. Vale. Punto 5. Escándalos y crisis el final del bienio. Tenemos que la situación pues, es compleja, ¿no? Hay crisis económica, hay polarización, hay violencia en las calles, que no lo he dicho, pero parte de esa polarización es la violencia que había en España, en las calles, los enfrentamientos entre grupos paramilitares de los partidos más radicales. La Falange Española va a tener grupos paramilitares, los partidos comunistas van a tener grupos paramilitares en las calles. Antes de que copies nada de esta presentación, en Italia, cuando Mussolini asciende al poder, en gran medida, él se había hecho muy popular con un grupo paramilitar de su partido político, que son los fascistas, que se llamaban los camisas negras. Los camisas negras eran unos matones, literalmente unos matones, que lo que hacían era que cuando había huelgas o cuando había ocupaciones de tierras, los dueños de las fábricas o los dueños de las tierras llamaban a Mussolini y le decían, por favor, ¿solucionas esto? Porque en vez de venir la policía, ¿quién venía a disolver la huelga? Los camisas negras de Mussolini. Y venían armados y se ponían a pegarse, ¿vale? A pegarse y esto terminaba en muertes. Bueno, pues eso que ocurría en Italia en los años 20, en España va a pasar durante la Segunda República. No tenemos que dejarlo de lado, ¿vale? Es una situación verdaderamente tensa. Los camisas negras no son la policía, pero intentan hacer de policía. En vez de solucionar la huelga, el ejército o un grupo de policías acuden estos, que son los matones de un partido político. Los nazis también tenían, ¿sabéis cómo se llamaban los grupos paramilitares de los nazis? No hay ningún friki aquí de los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Las SA, ¿vale? Las SA. Las SA, que es la sección de asalto, era el grupo paramilitar de los nazis. Bueno, y los comunistas también, ¿eh? Los comunistas también tenían grupos paramilitares. Los anarquistas también. Los carlistas. Todos tenían grupos paramilitares. Bueno, vamos a ver qué pasó. A ver, 1935 es un momento de ascenso del paro, de empeoramiento de las condiciones de los obreros. Pero es también un momento en el que el gobierno de Lerroux va a sufrir escándalos. Y los escándalos debilitan los gobiernos. Azaña había caído como presidente en el bienio reformista
porque había habido varios escándalos, como por ejemplo el de Casas Viejas. ¿Os acordáis de Casas Viejas, no? ¿En qué provincia ocurrió Casas Viejas? En Cádiz, muy bien, en Cádiz. Bueno, pues el Lerroux también va a caer por escándalos. Y el escándalo que tenéis que saberos es el del extraperlo, ¿vale? Extraperlo. Extraperlo es una castellanización de un nombre que es Strauss Perl, que era un fabricante de máquinas de ruletas para los casinos. Se desentrañó ay, ¿cómo decirlo? A ver, vamos a mirarlo aquí. Bueno, hubo un caso en el que se descubrió que máquinas que se mandaban a los casinos estaban trucadas. Estaban trucadas porque así estafaban a la gente. Y se descubrió que parte de la gente que se dedicaba a trucar esas máquinas estaba vinculada al Lerroux y al partido de Lerroux. Y eso hizo que en la prensa se aireara mucho y Lerroux perdiera popularidad, porque su gobierno estaba colaborando eh, bueno, pues en introducir máquinas que no cumplen con la ley, ¿no? Un casino es algo que tiene que cumplir con la ley, ¿no? Bueno, segundo, fue acusado de corrupción económica, perdón, varios gobiernos radicales de Lerroux fueron acusados de corrupción económica. Con lo cual, esto hace que pierda popularidad y la CEDA va a presionar para que Lerroux tenga que dimitir. Bueno, el Lerroux es exculpado, pero su carrera política y la de su partido quedan destrozadas porque han perdido la popularidad. Alcalá Zamora se niega, como presidente de la República, a mandar formar gobierno a la CEDA, que era el que había ganado las elecciones, acordaros. Las segundas elecciones de la República las gana la CEDA. Como partido principal tendría que haber formado gobierno, pero Alcalá Zamora no quiere. Sorpresa, sorpresa, ¿por qué no querrá Alcalá Zamora, que es conservador, que es católico? ¿Por qué no va a querer que la CEDA forme gobierno si es el partido que ha ganado las elecciones? Pues porque la CEDA había cierta idea de que podía ser un partido antirrepublicano. Alcalá Zamora será conservador, será católico, pero es republicano. Y la CEDA no queda claro que sea republicana. ¿Y qué ha pasado cuando han entrado varios ministros de la CEDA al gobierno? ¿Qué ha ocurrido a Asturias? ¿Qué va a pasar si el gobierno directamente lo tiene la CEDA? Guerra, ¿no? Yo diría que probablemente guerra. Entonces Alcalá Zamora se niega a que la CEDA forme gobierno. Y como no había mayorías para que se formara otro gobierno, pues ¿cuál es la solución? Disolver las Cortes y hacer unas nuevas elecciones. ¿Vale? Entonces son las terceras elecciones de la República, las elecciones de febrero del 36. Lerroux pierde la popularidad, pierde el gobierno, no hay posibilidad de que haya otro partido que entre en el gobierno, con lo cual se hacen elecciones. Entonces, el triunfo del Frente Popular, 1936, las elecciones de febrero de 1936. Bueno, por simplificarlo, la unión de fuerzas de izquierdas dentro del Frente Popular va a hacer que, pese a que las elecciones queden muy igualadas, porque el número de votos, los partidos de derechas y de izquierdas van a tener un número de votos muy similar, tienen un poquitín más de votos la izquierda, ¿vale? El número de votos. Pero el sistema electoral hizo que tuviera muchísimos más escaños el Frente Popular que los partidos de derechas. A ver, vamos a verlo aquí. La izquierda tiene 278 votos, la derecha 124, mientras que el centro 51. Esto es por culpa del sistema electoral, ¿vale? El sistema electoral hace que, debido a la concentración de voto, esto lo sabéis, ¿no? Que al final los partidos pueden tener un número de votos similar, pero si has ganado en ciertos sitios, vas a tener muchos más escaños que si los has tenido en otros, ¿no? Esos votos. No todos los votos valen lo mismo. Bueno, pues porque, por ejemplo, ahora mismo en España, el otro día en la moción de censura al gobierno, el presidente, vamos, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados decía que el escaño del PNV que menos votos les había costado tenía 33.000 votos, más o menos. Mientras que el escaño de Vox que menos votos había necesitado eran 11.000. ¿Por qué un escaño puede costar 11.000 votos y otro escaño puede costar 33.000? Porque los escaños dependen de las provincias, ¿no? Tú lo que haces es, por ejemplo, en Valladolid hay 7 escaños. Y entonces lo que se hace es se cuentan los votos y el primer escaño se da al que más votos ha recibido. Luego lo que haces es, por ejemplo, si el PP ha tenido, vamos a decir, 1.000.000 de votos, lo que haces es dividir
1 millón entre 2, 1 millón entre 3, 1 millón entre 4. Ese primer escaño se lo has dado al que tuvo más votos, ¿no? El segundo escaño, ¿a quién se lo vas a dar? A quien tenga más votos entre el número de votos del PP dividido por 2 o otro partido en su número original. Vamos a decir que el PSOE tuvo 700.000 votos. Entonces el segundo escaño se lo das ya no al PP porque ya le has dado uno, se lo das al siguiente más votado. 700.000 votos del PSOE, 1 millón entre 2 del PP, 500.000, ¿no? Pues se lo das a 700.000. Tachas eso y divides 700.000 entre 2. Y entonces el tercer voto tienes que dárselo a quien tenga más votos. Vamos a decir que el tercer partido más votado es Vox con 300.000 votos. ¿A quién le das el tercer escaño? ¿Al PP que tiene 500.000, 1 millón dividido entre 2? ¿Al PSOE que tiene 350.000, 700.000 entre 2? ¿O a Vox que tiene 300.000? Al de 500.000, ¿no? Segundo escaño al PP. Así funciona nuestra ley electoral. Bueno, esto se llama ley DONT, ¿vale? Ley de y luego H, ONT. Es muy interesante, es cómo funciona nuestro sistema electoral. Bueno, el caso es que al final concentran el mayor número de votos el Frente Popular. A ver, lo he explicado muy bien, se ha entendido perfectamente. Un día os lo pongo en la pizarra. Bueno, entonces, Frente Popular vence las elecciones. Básicamente nos quedamos con eso, no por haber, vence las elecciones con un número de escaños muy superior, pese a que el número de votos no fuera muy superior. Yo eso es como lo pondría en mi epígrafe, ¿vale? El Frente Popular consigue una mayoría muy amplia en escaños, pero por la ley electoral, no porque tuvieran muchos más votos. Creo que son 10,8 millones de votos el Frente Popular, 10,4 el resto de partidos. Vale. Bueno, si vemos aquí, ¿dónde gana el Frente Popular? Pues en las provincias más habitadas, sobre todo. Pensad que desde el siglo XVIII la población española está yéndose del centro a las costas. En rojo tenéis el Frente Popular, ¿dónde vence? En azul, la coalición de derechas. Y el centro en amarillo. Bueno, pues las provincias más habitadas es donde vence el Frente Popular. Así es como se explica realmente la victoria. Distribución de escaños. 59% el Frente Popular, mientras que la derecha solo un 26%. Si miráramos número de votos reales, no sería tan distinto. No es tan así. Bueno, vence el Frente Popular y la gente lo celebra. Sale a las calles para celebrarlo. La gente de izquierdas, ¿vale? Pero desde la derecha esto se ve como algo peligroso, porque significa que ellos han perdido el control de la República. El ACEDA y el Partido Radical de Lerroux habían tenido 2 años para intentar deshacer las reformas del bienio del bienio republicano socialista o reformista, pero ahora ya han perdido otra vez el gobierno. Con lo cual, desde el ejército, ya desde el inicio, se empieza a plantear la necesidad de un golpe de Estado. ¿Vale? Ya desde el inicio de que vence el Frente Popular, se empieza a organizar desde el ejército un golpe de Estado. Recordad que el intento de golpe de Estado de Sanjurjo se ve vinculado sobre todo en la declaración del Estatuto de Autonomía por Cataluña. El ejército teme que la izquierda pueda romper España y van a organizar ya desde el principio ese golpe de Estado. La derecha no republicana cunde el temor al desorden y la revolución. El día siguiente a las elecciones, Gil Robles, de la CEDA, y el general Franco, jefe del Estado Mayor, cada uno por su lado, presionaron en vano a diferentes altos cargos políticos y militares para declarar el estado de guerra. Desde entonces, un sector importante del ejército empieza a preparar un alzamiento militar. Bueno, segundo punto, primeras actuaciones. Aunque sea, tomad nota, hombre, aunque sea por escuchar un poco. Primeras actuaciones. Bueno, vamos a ver cuáles son las medidas que lleva a cabo el Frente Popular, el gobierno del Frente Popular, en el poco tiempo de gobierno que tuvo. Porque para julio el golpe de Estado se va a llevar a cabo. Bueno, el primer gobierno del Frente Popular lo van a formar solo republicanos. Izquierda Republicana y Unión Republicana. Los socialistas deciden no intervenir en el gobierno, ¿vale? Los socialistas dicen que no quieren participar en el gobierno. Entonces, ¿qué medidas va a llevar a cabo este gobierno de, sobre todo, republicanos? Bueno, de republicanos. Bueno, primero, amnistía para los que se habían rebelado en la Revolución de Octubre del 34. Recordad que la primera medida también del gobierno de la CEDA había sido la amnistía al golpe de Estado del 32.
Entonces aquí se hace lo mismo, pero al revés. Amnistía para los que se habían rebelado y habían sido detenidos en la Revolución del 34. Venga, segunda medida. Restaurar el Estatuto de Autonomía para Cataluña, que había sido derogado desde la Revolución del 34. Tercero, van a intentar acelerar las reformas que se habían llevado a cabo en el bienio de Manuel Azaña. ¿Qué reforma sobre todo? Pues la reforma agraria, la ley de reforma agraria. Se van a acelerar las expropiaciones de tierras y las adjudicaciones a colonos, a campesinos. No pongáis más de eso, ¿vale? Intentar reacelerar las reformas del bienio reformista. Cuarta, bueno, van a destituir a Alcalá Zamora. No porque no les gustara Alcalá Zamora, que es algo que no les gustaba porque era conservador, sino porque lo que quieren es desarticular, es como un poco desactivar a Manuel Azaña. Van a poner a Manuel Azaña en el puesto que tenía antes Alcalá Zamora, presidente de la República.